Discípulos del ministro del Evangelio Víctor Manuel Banda y miembros presentes y virtuales de la Iglesia Cristiana Esfuerzo y Valor. Tengo para ustedes una serie de 6 temas titulada Carta a los Romanos. El contenido de la Carta a los Romanos teológicamente es muy profundo. De todas las cartas es la más profunda, probablemente puede estar a la par con la carta a los Hebreos. No me será fácil, pero haré lo posible por incluir los 16 capítulos de esta carta en los 6 temas, aunque algunos de ellos serán tocados someramente. Los subtítulos de nuestros próximos temas son los siguientes: el autor, que es el de hoy; la injusticia de los hombres; la justicia de Dios; predestinación; deberes cristianos; saludos y despedida. Indiscutiblemente el autor de la epístola a los romanos es el apóstol Pablo, lo acabamos de leer ahí. Hasta ahorita no se sabe de un erudito que cuestione su autoría. Pero ¿quién es Pablo? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Cuál fue y cómo fue su formación como predicador? Comúnmente lo citamos como el autor de las 13 cartas de 27 cartas que conforman el Nuevo Testamento. Sabemos que 13 cartas son reconocidas por Pablo como autor. La autoría de estas 13 cartas indudablemente es de Pablo. Sin embargo, la carta a los Hebreos, hay muchos eruditos que consideran que también Pablo es el autor de la carta a los Hebreos. Por lo tanto, si así fuera, no está probado en su totalidad. Aquellos que se oponen a que Pablo sea el autor de los Hebreos es por el estilo de literatura que hay en esa carta. Es muy diferente a las otras 13 cartas que sí tienen el estilo de Pablo. Sin embargo, entre ese grupo de eruditos que consideran que Hebreos le escribió Pablo está nuestro hermano William Branham. De hecho, él predica una serie que así tituló Carta a los Hebreos, y son varios temas. Nacimiento y crecimiento. Pablo nació en Tarso, una ciudad de la provincia de Cilicia. Repito, Tarso es una ciudad de la provincia de Cilicia. ¿Qué sabemos de Cilicia? Anteriormente tenía 2 nombres esta provincia: Traqueia, que se encontraba en el occidente, y Cilicia Pedias, que estaba en el oriente. Estos son los nombres que anteriormente tenía esta provincia. Por lo tanto, si nosotros vamos a la historia e investigamos sobre esta ciudad, la vamos a encontrar probablemente con estos 2 nombres. Sus ciudades principales de esta provincia eran Adana, Seleucia y la capital, que era Tarso, donde nació Pablo. Estas son las 3 ciudades principales. Algo similar a lo que podemos ver políticamente en el siglo XX y XXI. Si usted va a Estados Unidos, va a encontrar ciudades principales. Entre ellas, pues, está Nueva York, es de las ciudades principales de Estados Unidos. Si usted viene aquí a México, tenemos lo que es la capital, tenemos Guadalajara, tenemos Monterrey, son ciudades principales. En aquel tiempo era Adana, Seleucia y Tarso era la capital de la provincia de Cilicia. Pablo crece con la enseñanza religiosa de la secta de los fariseos. Han de recordar, en la serie que prediqué titulada Escuela de Pensamientos, había 2 corrientes teológicas en el primer siglo que eran las más fuertes.
y eran los fariseos y los saduceos. De ahí había otros grupos que también eran religiosos y tenían pequeñas diferencias, pero las dos corrientes teológicas más fuertes eran fariseos y saduceos. Pablo es fariseo, incluso en un versículo, haciendo gala de su celo y de su amor y pasión por su religión, Pablo se autodenomina no solo fariseo, sino dice: yo fui fariseo de fariseos, recalcando o resaltando su amor y su celo por sus creencias. Sobre su familia, la Biblia no menciona mucho. La Biblia solo menciona a su hermana y a su sobrino. De su sobrino se menciona que el sobrino de Pablo ayudó a Pablo a escapar de una celada que le habían tendido los judíos para matarlo. Muy bien. Estudios. Aunque Pablo nació en Tarso, creció en Jerusalén. Él fue llevado desde pequeño a vivir a la ciudad de Jerusalén, ya que se vio en él desde temprana edad una vocación para el estudio. Y en Jerusalén estaba la escuela eminente de Hillel el anciano, es como se le conocía. Hillel el anciano, quien era uno de los más grandes eruditos del estudio de las Sagradas Escrituras en aquel tiempo. Entre lo más grande que podía existir de la enseñanza, la interpretación, de la pedagogía de las Sagradas Escrituras era Hillel el anciano. Este erudito fue el primero que sistematizó lo que es la interpretación de la Torá escrita. El filólogo francés del siglo XIX, Ernest Renan, él propone en su libro titulado Vida de Jesús, que Hillel había sido maestro de Jesús de Nazaret. Eso es lo que él propone. Es un dato muy interesante, porque Jesús, aparte de sus milagros, de su doctrina controversial que predicó en su época, aparte de ser un revolucionista, pues era distinguido por su sabiduría. Incluso por eso, sin que Jesús se autodenominara maestro, todos se dirigían a él como maestro, y ese título no se le entregaba o se le mencionaba a alguien como maestro de una manera ligera como lo hacemos aquí. Aquí en la actualidad, incluso en la clase baja, por decir de alguna forma, los que somos de la chusma, nosotros le decimos maestro a cualquiera, le decimos maestro al albañil, le decimos maestro al herrero, oiga maestro o oiga maestro, como sea. En aquel tiempo el título de maestro era solo para la gente culta, extremadamente preparada, y el Señor Jesucristo se le daba ese título constantemente, en hebreo rabí o raboni. Así que se cree que Jesús fue instruido por Hillel. Sin embargo, esta propuesta no es posible, es una propuesta sin bases, porque en San Juan 7:15 los judíos dijeron de Jesús: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Entonces, la idea no está totalmente descabellada si analizamos solamente la parte de la sabiduría de Jesús, pero el registro bíblico es que nuestro Señor Jesús no fue a la escuela, sino no hubiera habido ningún asombro en ellos. No se hubieran quedado pasmados al escuchar la sabiduría del maestro, pero eso es lo que se les hacía extraño. ¿Cómo sabe este hombre tanto sin haber estudiado? No estuvo en ninguna de nuestras escuelas, no estuvo en la escuela de Hillel. ¿Cómo sabe tanto? Y el sabio Hillel fue el abuelo de Gamaliel. Hillel fue el abuelo de Gamaliel, otro gran maestro de la ley, pero muy respetado. Hasta el día de hoy en el Talmud se habla
de una manera muy honrosa sobre Gamaliel. Y Gamaliel aparece en las Escrituras en el capítulo 5 del libro de los Hechos, en defensa de los apóstoles. Han de recordar que fueron llamados los apóstoles ante el Sanedrín para comparecer de un cojo que había sido sanado, de estar predicando en el nombre de Jesús. Los confrontaron y no hallaban qué hacer con ellos, porque ahí estaba el cojo, no habían cómo replicar el milagro, pero al mismo tiempo no encontraban la forma de callarlos. Los habían encarcelado, los habían azotado, y entonces se para el sabio Gamaliel, echan fuera a los apóstoles, y Gamaliel dice: tengamos cuidado. Recordemos las sediciones que se han levantado en tiempo antiguo, los líderes, los grupos, las sectas. ¿Qué ha sucedido? Cuando se han levantado estos líderes, se levanta un grupo de seguidores, luego muere el líder y todo se dispersa. Se levantó Teudas y todos los que lo seguían, cuando éste muere, se dispersaron. Se levantó Judas el Galileo y todos los que le siguieron, cuando éste muere, se dispersan. Si esta obra es de los hombres, su líder acaba de morir, lo han crucificado. Así es que si es de los hombres, solito esto se va a desvanecer. Pero Gamaliel tenía sus dudas, porque les dijo: ¿y qué si esta obra es de Dios? No vaya a ser que se encuentren luchando contra Dios. Sabio, hay quien cree por estas palabras que probablemente Gamaliel se salvó. Pablo fue educado desde niño por Gamaliel en la escuela de Hillel. Para darnos una idea, porque estamos hablando de lo sucedido hace 20 siglos y probablemente no tengamos una referencia, no tengamos la manera de hacer una comparación de la calidad de estudio que tenía Pablo al haber estudiado en la escuela de Hillel. Para darnos una idea de la preparación que él tuvo, podríamos decir que Pablo hubiera estudiado actualmente en Harvard. Harvard de Massachusetts es una de las universidades de mayor prestigio en todo el mundo. Harvard, junto con Stanford, Princeton, Oxford, son universidades que solo por el hecho de mencionar su nombre abren puertas. Son las universidades que han preparado los hombres más cultos y más intelectuales que existen hoy en el mundo, estas universidades. En Latinoamérica tenemos universidades también prestigiosas, no de la talla de Estados Unidos ni Inglaterra, pero tenemos, por ejemplo, la Pontífica Universidad Católica de Chile. Tenemos la Universidad de Sao Paulo, Brasil, entre las más grandes que pueden haber, y tenemos el orgullo de, en esa lista aparece la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Claro, repito, no son de la talla de las anteriores, pues Pablo estudiaba en aquel tiempo en una universidad de esta calidad. Esto es para que se dé una idea del grado intelectual y de la preparación que tenía el apóstol Pablo. Así que por estos datos sabemos que Pablo era un gran académico. Aparte de conocer con profundidad la ley, conocía ampliamente otras ciencias. Si analizamos las cartas de Pablo, las 13 cartas de Pablo, o posiblemente las 14 cartas de Pablo, Pablo incluye para enriquecer sus enseñanzas temas sobre medicina, temas sobre astronomía, temas sobre arquitectura, temas sobre ingeniería. Pablo habla no solamente el tema espiritual, sino que se apoya en estas ciencias para hacer más entendible su teología. Algo que me gustaría agregar para que vayamos ampliando la dimensión de este personaje tan pesado, hablando intelectualmente, que es Pablo. Cuando él dice instruido a los pies de Gamaliel, y está dando casi todo su historial, porque cuando uno aprende directamente de un maestro que es quien diseñó
probablemente algún sistema de enseñanza, o es el mejor intérprete de cierta ciencia, o es el descubridor de algún tema científico. Aprender directamente de él evita malas interpretaciones, recibes enseñanzas extras a las que él pudiera publicar en su libro, etc. Si Gamaliel es sobrino de Hillel, entonces seguir esa línea genealógica de maestros es importantísimo, porque Pablo está aprendiendo del más grande en ese tiempo. El más grande en su tiempo fue Gamaliel, y Gamaliel aprende de su padre, y su padre aprende de Hillel directamente, lo más avanzado, lo más grande que había. Esto es parecido a lo que fue Policarpo, quien fue discípulo directo de Juan. El apóstol Juan, que fue discípulo directo de Jesús. Jesús le enseña a Juan, Juan le enseña a Policarpo, y Policarpo le enseña a Ireneo. Entonces viene una línea de enseñanza, de enseñanza pura, directa, de los maestros más conectados. Entonces, por eso Pablo, cuando dice, fui instruido a los pies de Gamaliel, ¡wow! Es como si ahorita tuviéramos una diferencia en la doctrina del mensaje de la hora. Bueno, sí la tenemos, pero hablemos de 3, 4 personas que enseñan el mensaje de diferente forma. ¿Quién tendría más peso? Probablemente quien diga, a mí me enseñó directamente el hermano Branham. Ya, ¿qué más decimos? Yo lo leí, yo lo escuché, pero el otro dice, pero a mí me lo dijo directamente. Cuando una persona lleva su currículum para un puesto alto, ya el hecho de que se lea ahí donde estudió Harvard, wow, ya en ese momento la puerta se abre de lado a lado. Princeton, no, pues ese hombre es un genio. Sí, no vaya a pensar usted que es la prepa donde usted iba a echar relajo y aventar papeles y a patear mochilas. No, ahí quien entra y lo hacen estudiar. Todavía aquí las universidades, cualquier vago puede ir abriéndose camino y terminar y conseguir su estudio. En esos lugares no, solo la gente que estudia. ¿Estamos de acuerdo, hermano Juan Pablo? Solo los genios pueden salir de Stanford, solo los genios pueden ir hasta Inglaterra y estudiar en Oxford. De hecho, las mentes brillantes del siglo XX y XXI, las mentes brillantes salieron de estas universidades. Pues Pablo salió de la escuela de Hillel, y eso dice muchísimo, muchísimo. Ya lo irá comprendiendo en la medida que vayamos avanzando. Otro dato para que usted se dé una idea de este gran gigante intelectual que era Pablo. Él era un políglota. Dominaba varios idiomas, probablemente entre 6 y 8 idiomas. Veamos cuáles y por qué. Bíblicamente, por lo menos, podemos demostrar que dominaba 5. Ya deductivamente podemos demostrar que él dominaba entre 6 y 8 idiomas. Muy bien, primer idioma que dominaba Pablo, griego. Pablo lo dominaba. ¿Por qué razón? El griego era la lengua universal en aquel tiempo. Es exactamente como el inglés en nuestra época. ¿Se ha dado cuenta que en ciertos trabajos, ciertas empresas, ese es el idioma segundo que le piden a usted que domine? Lógicamente esperan primero que hable bien el español. Sí, porque luego dice por ahí alguien, yo quiero aprender a hablar inglés. Muy bien, primero habla español bien y luego nos vamos sobre el inglés. Los 3 idiomas que más se hablan en todo el mundo. El número 1, el que más se habla en todo el mundo, el mandarín. El segundo idioma, el español. Nada más vea la cantidad de países que somos en Latinoamérica. De Estados Unidos hacia arriba, pues nada más está Estados Unidos, Canadá. Si es que Alaska se considera todavía parte de Estados Unidos, ellos 2, y si no, esos 3 países. Fuera de ahí, de México hacia abajo, todos latinos, todos hablamos español. Mucho, pero lo hablamos. ¿O no?
A ver, díganme, pues si estoy hablando la verdad o no. Pues sí. Todos hablamos español. Ok, se va a otros países, también se habla el español. Y el inglés es la lengua universal. En aquel tiempo era el griego. Las escrituras que estudiaban en las sinagogas, no en todas, pero en la mayoría de ellas, estaban escritas en griego. Y las escrituras que se escribieron por primera vez en griego fueron la versión conocida como la Septuaginta. O en su caso también son llamadas la versión de los 70, pero hacen alusión exactamente a lo mismo. Fue escrita en la ciudad de Alejandría. Así que Pablo, como un estudiante de las Escrituras, tenía que dominar el griego. Y en aquellos días no solo se hablaba un lenguaje griego, sino que había varios dialectos de griego. No les cito todos, solamente les cito 3. El koiné, que es el griego del vulgo. El koiné, el griego koiné. También se hablaba el griego jónico ático, que es el griego de los cultos, de los literatos, el griego que se usaba en las carreras jurídicas. Se hablaba también el dórico, bueno, uno más, y el eólico, entre otros. Estos eran diferentes tipos de griego. Y la carta a los romanos está escrita en un griego jónico. Esto revela la elocuencia del apóstol Pablo, porque el griego jónico era el griego que usaban los literatos filósofos. Diferentes cartas y libros, autores como Homero usaban el griego jónico, no el koiné. El koiné era el griego del vulgo. Así que para que Pablo haya escrito la carta a los romanos en jónico es porque él sabía que los que iban a leer esta carta eran personas también cultas. Segundo idioma que dominaba el apóstol Pablo, el hebreo. El hebreo en los días de Pablo ya era una lengua que había sido desplazada. Ya no era una lengua que se hablaba, había desaparecido gradualmente desde los días de la deportación, pero el apóstol Pablo dominaba el hebreo. Y era muy lógico porque las primeras escrituras se escribieron en hebreo. Entonces, algunas sinagogas tenían la Septuaginta, pero también tenían las cartas o los pergaminos escritos en hebreo. Entonces las sinagogas más conservadoras leían las escrituras en hebreo, otras leían la Septuaginta. Y Pablo, como un estudiante, también dominaba el hebreo y podemos ver esto en el libro de los Hechos. Abran el capítulo 21, versículo 39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y Pablo después empieza su discurso.
Les llamó la atención que una lengua ya que había desaparecido empiece a pronunciarse ahí frente a todos aquellos que pedían su muerte. Lo común era oír hablar a los predicadores en griego, porque era la lengua universal. Pero Pablo comienza a hablar en hebreo como una táctica para atrapar su atención y aparte, de vez en cuando se leía también el pasaje en la sinagoga en hebreo, principalmente para que la lengua no desapareciera en su totalidad. Ese es el segundo idioma. Tercero, el arameo. Dominar el arameo entre el pueblo judío fue necesario para las dos generaciones que vivieron en la cautividad. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, el idioma que se hablaba ahí era el arameo. Así que no es que quisieran aprender una lengua, sino que fueron obligados. Tuvieron que aprender a comunicarse, como los latinos que se van a vivir a Estados Unidos. No les queda de otra más que aprender, sino cómo se comunican con las personas. Cómo le piden al de la tienda la mercancía que necesitan, cómo se entienden con las personas que los contratan para trabajar. Pues los judíos, al entrar a la cautividad, tuvieron que aprender el arameo, que también es llamado en la Biblia el idioma de los caldeos. Pero siendo que usted nuevamente regresa a esta iglesia con esa cara de sospecha, vamos a corroborarlo y vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 1, por favor. En el capítulo 1, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, de los que entraron a la cautividad, los primeritos en aprender fueron los genios que iban entre ellos, hombres cultos, sabios, que sabían las ciencias del pueblo judío. Cuando detectaron su sabiduría, dijo, pues prepárenmelos más y enséñenles la lengua porque los quiero en el palacio. Pasamos al capítulo 2 de ahí del mismo libro de Daniel y dice ahí en el versículo 4, solo como un dato para identificar que era la misma lengua caldea que aramea, dice en el verso 4, 2:4, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Así que el pueblo estuvo 70 años, lo cual implica probablemente 2 generaciones. La generación que iba a la mitad, jóvenes que entraron, la generación que nace en Babilonia, y la generación que nace antes de que salieran. Así que muchos de los judíos dominaban el arameo, pero como ellos no podían estar sin sus escrituras, se vieron obligados a traducir sus escrituras hebreas al arameo para poder enseñar a las generaciones o a la generación que iban haciendo. Así que esa traducción del hebreo al arameo se conoce como el Targum, con M al último, Targum. Esa es la traducción de las Sagradas Escrituras del hebreo al arameo. Así que también había en las escuelas de los sabios targumines. Había Targum, escrituras traducidas del hebreo al arameo. Así que Pablo leía griego, leía hebreo y leía arameo para poder hacer comparación de sus traducciones, para poder enseñar con profundidad,
como ahora en la actualidad. Los predicadores tal vez no comparamos Biblias en varios idiomas. Bueno, en ocasiones yo puedo apoyarme un poco en la versión King James, que es una de las versiones en inglés, como la equivalente en castellano a la Reina Valera. En el inglés, la versión más usada es la King James, y a veces nos ayuda. A mí me ayuda cuando tengo que estudiar con mayor profundidad, porque esa es la versión que usaba el hermano Branham, la King James. Bueno, Pablo tenía que tomar el Targum, tenía que tomar la Septuaginta y tenía que tomar los pergaminos escritos en hebreo. Cuarto idioma. Pablo hablaba el latín. La clase aristocrática sacerdotal eran los saduceos, quienes tenían una relación política muy estrecha con los romanos. Los fariseos eran la religión del pueblo, no se te olvide. Pero los sacerdotes eran la religión de los aristócratas, políticos, ricos, potentados, y ellos podían ejercer sus funciones en el templo porque los romanos se los permitían. Había una relación política entre ellos, había un condicionamiento. Ustedes pueden ejercer sus cultos, hacer sus rituales y demás, nada más eso sí, les encargo orden, les encargo respeto a las leyes de César. Así es que ellos tenían que tener cierta influencia, cierto poder sobre el pueblo, y para que se diera esa relación entre los sacerdotes judíos y los romanos, la lengua oficial del Imperio Romano era el latín. Los romanos hablaban latín. Para que pudiera haber esa comunicación, entonces los sacerdotes tenían que dominar el latín, porque los de arriba no se iban a bajar a la lengua del pueblo, de la chusma. Entonces los sacerdotes tenían que dominar el latín para mantener esa relación política. Por eso dice la Escritura que cuando se escribió la inscripción de Jesús de Nazaret, se escribió en 3 lenguas. ¿Alaban a Dios? Vayamos al Evangelio de Juan. San Juan 19. ¿Tenemos San Juan 19? Versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿En latín para quién? Para los romanos, para que sepan quién era el personaje que estaba ahí. ¿Y en griego para quién? Para el pueblo, todos los que hablaban. ¿Y el hebreo? Para los sacerdotes. Sí, porque los judíos, aun siendo el pueblo, hablaban el griego. Hay un pasaje en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, no recuerdo el versículo, pero es capítulo 12, en donde Felipe recibe unos griegos, dice textualmente: y vinieron unos griegos con Felipe y le dijeron: queremos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Natanael, y luego ellos fueron y se lo dijeron a Jesús. Ok, cuando dice, llegaron unos griegos y le dijeron a Felipe, ¿cómo es que Felipe les entendió? Porque el griego era la lengua oficial del pueblo. Quinto idioma, el árabe. Pablo hablaba árabe. Wow. Yo la edad que tengo y todavía no hablo bien el español. ¿Cuántos son de mi club? Menos la hermana
Maribel, ella sí, habla varios idiomas. Dijo una ocasión un hermano que me dejó asombrado, me dijo, yo soy trilingüe. Trilingüe, dice, sí, hablo español, inglés y tonterías. Dije, amén. Ok, el árabe. La Biblia dice que Pablo estuvo en Arabia durante 3 años. ¿Cómo cree que sobrevivió? Vayamos a Gálatas capítulo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 3 años estuvo el apóstol Pablo en Arabia. Lógicamente, la única manera de estar allá estudiando las Escrituras es dominando el idioma árabe. Muy bien, pasamos ya casi a la fase final. Casi acabo, pero todavía no acabo, porque casi indica que todavía falta. Conversión. Pablo era joven cuando se convierte al cristianismo. De hecho, la Biblia menciona textualmente la palabra joven cuando se está apedreando a Esteban. Probablemente la categoría joven en aquel tiempo entraba entre los 24 y 40 años de edad. Es la edad probable de Pablo. No crea que es a lo que hoy le llamamos jóvenes. Usted me ve ahorita a mí joven, pero ayer era diferente. La fecha de su conversión de Pablo fue entre el año 36 y 37. La fecha de la conversión de Pablo. Y todos conocemos, los que hemos leído el libro de los Hechos, particularmente el capítulo 9, que su experiencia, su transformación fue sobrenatural camino a Damasco, cuando le aparece una luz que lo tumba del caballo y en esa luz estaba el Señor Jesús y habla con él. La carta a los romanos, la escribió Pablo a finales del año 57 después de Cristo. Esto fue en el invierno o a principios de la primavera del 58. Es la fecha aproximada de la escritura. Esto fue unos 22 años aproximadamente después de su conversión. Si detallamos más la fecha, fue escrita durante los últimos 3 meses de su tercer viaje misionero. Mientras Pablo se encontraba en Grecia, exactamente en Corinto, en la casa de Gayo, uno de sus colaboradores. Muy bien, rápidamente vayamos a Romanos capítulo 16, versículo 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Quiere decir que Pablo estaba viviendo en la casa de Gayo cuando escribe esta carta. Y luego pasa rápidamente ahí, pegadito está Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Mientras Pablo estuvo ahí en su casa, aprovechó para bautizar estos 2 varones. Rápidamente, propósito de la carta, 4 propósitos. Estos son los 4 propósitos de la carta de Pablo. Número 1, anunciar sus planes de visitar a los cristianos en Roma y movilizar el apoyo para su misión.
Número 2, enseñar la doctrina fundamental de la salvación para fortalecerlos contra los judaizantes. Mucho del contenido de esta carta es prevenir a la iglesia de los judaizantes, que era el grupo de fariseos o saduceos que no querían soltar totalmente la ley, que obligaban a los nuevos creyentes a circuncidarse y a guardar el día de reposo. Tercer propósito, explicar la incredulidad de Israel y vindicar la fidelidad de Dios en sus tratos con la nación. Y en cuarto lugar, dar instrucciones prácticas para la vida cristiana, que es lo que ocurre desde el capítulo 12 en adelante. Vienen instrucciones prácticas sobre la iglesia. Viajes misioneros de Pablo. Estos sí los pueden anotar. Se realizan 3 viajes misioneros, los cuales están registrados en el libro de los Hechos. Primer viaje misionero del 45 al 49. Segundo viaje misionero del 49 al 52. Tercer viaje misionero del 52 al 57. Ok, muerte. La Biblia nos deja al apóstol Pablo en su último capítulo, particularmente el libro de los Hechos, que narra su conversión, su obra evangelística y apostólica a través de estos 3 viajes, y en la fase final del ministerio de Pablo, lo último que se registra es su estadía en Roma. El capítulo 28 nos deja a Pablo en Roma y no nos dice sobre el final de su ministerio ni de su muerte. Repito, la Biblia no dice nada del final de su ministerio ni de su muerte. Por lo tanto, tenemos que recurrir a la historia para saber el final del apóstol Pablo. Una de las versiones de la historia, hay varias versiones, yo voy a tomar ahorita la versión de Fox, quien escribe un libro que se llama Los Mártires. El hermano Branham menciona mucho este libro cuando él nos enseña el tema de las 7 edades de la iglesia. Cuando da información histórica recurre mucho a este libro. También este libro lo leyó Abraham Lincoln. Se dice, o el hermano Branham enseñó en el mensaje Día de las Madres, que Abraham Lincoln fue lo que fue porque él creció solo con 2 libros, la Biblia y el libro de Los Mártires, escrito por el autor Fox. Bueno, ese libro yo lo tengo en mi biblioteca y estudiando, Fox nos menciona la muerte de Pablo junto con la muerte del apóstol Pedro en los días de Nerón, del emperador Nerón. Ambos murieron bajo las persecuciones neronianas. Pablo cree que fue decapitado. Aproximadamente se nos da una fecha, se calcula que muere entre el 64 y 66. Entre el año 64 y 66 se calcula la muerte del apóstol Pablo. ¿Por qué razón se sacan esos cálculos? Bueno, voy a dar una respuesta, una explicación muy breve. Las persecuciones neronianas comienzan del año 64 en adelante. No pudo ser antes porque Nerón todavía respetaba el cristianismo. Pero en el 64 se desatan estas persecuciones. Y en el 66 se centra el conflicto de guerra contra los judíos en Jerusalén. Allí inicia la guerra que va a dar caída a Jerusalén, la destrucción de la ciudad, la destrucción del templo. Cuando los celotes se levantan en guerra contra los romanos, dura este conflicto 4 años y termina en el año 70 cuando el general Tito Romano quema el templo, destruye la ciudad y los judíos son dispersos. Entonces, es del 66 al 70 donde el conflicto es más fuerte. Por lo tanto, entre las persecuciones neronianas y el inicio de la guerra de los judíos contra los romanos, hay solo 2 años, que es del 64 al 66.
Por eso probablemente Pablo muere entre el 66 y el 64. ¿Por qué no después del 64? Porque un evento tan importante no lo incluye el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Si hubiera alcanzado todavía lo sucedido para los días en que vivía Pablo, Lucas probablemente lo hubiera registrado, pero él no menciona nada, ni de la caída de Jerusalén, ni de las persecuciones neronianas. Así que de este análisis saca esta aproximada fecha. Ahora, hay algo tan irónico en la muerte de Pablo. Pablo, que muere bajo la orden de Nerón, que es el César de aquel tiempo, es a quien Pablo recurre para ser defendido. Porque Pablo dice la Escritura en Hechos 25:11, que siendo que lo tenían por años prisionero y pedían la muerte, no solo ser encarcelado, sino la muerte de él, y al ver que aquellos gobernadores que lo juzgaron, como Claudio Lisias, como Félix, como Porcio Festo, no le hacían justicia, entonces Pablo se ve obligado a apelar a César. Y dijo, apelo a César, y él nunca se imaginaba que era César quien iba a mandar decapitarlo. ¡Qué ironía! Pero hasta aquí llegué. Pónganse de pie, me da gusto ver su alegría.